Hermanas, sean todas bienvenidas a otro estudio más de Caminando en el Cristianismo basado en Hechos, capítulo 7, verso 1 al 20. Soy su hermana en Cristo, Arely Velasco Díaz. Me acompaña la hermana Judith Capetillo Valero, la hermana Evelina López Jiménez. Antes de comenzar, vamos a dirigirnos a una oración. Bendito Padre Todopoderoso, me dirijo a usted para pedir su dirección a nosotras las hermanas que vamos a dar otro mensaje más de hechos, y que nos dirijas y que para nuestras hermanas que están con nosotras sean para ellas un estudio o un conocimiento más hacia tu palabra, Padre. Pedimos, Padre mío, que nos guíes y que nos des el mejor conocimiento que podamos para podernos expresarnos ante tu palabra, Padre. Gracias te damos por este nuevo día. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En la clase pasada, recordemos que se habló de Esteban. Esteban era un hombre de Dios, uno de los 7 que fue escogido para una misión muy importante. La Biblia nos describe como un hombre de buena fama y lleno de fe, de gracia, de sabiduría del Espíritu Santo. Esteban es acusado de blasfemia. Nuestra hermana Judith nos va a explicar mejor el tema. Gracias, mi hermana Arely. Como bien decía, el tema está basado en Hechos capítulo 7, del 1 al 20, y es la defensa de Esteban. Va a ser una primera parte porque nuestras hermanas que de las otras clases de los otros domingos van a continuar en esa defensa. Ahorita nos tocó nada más de Hechos 7, del 1 al 20. Y voy a darle lectura. Dice: el sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacobo, y Jacobo a los 12 patriarcas. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Ese rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen.
En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Esa es la lectura que tenemos en donde Esteban está ante el Sanedrín y se defiende. Esteban, recordemos que fue acusado falsamente de hablar contra Moisés y contra el templo. Eso lo vimos en la clase anterior, en Hechos 6, del 11 al 14. Entonces, ya que Esteban está ante el Sanedrín, él no responde con una defensa personal, sino con un discurso histórico, teológico, desde Abraham hasta el nacimiento de Moisés. Esto lo menciona en la lectura, ¿verdad? En Hechos 7, del 1 al 20. Y en la primera parte de este discurso, su objetivo no es defenderse, sino mostrar cómo Dios ha guiado a su pueblo desde el principio, aún fuera del templo o de Jerusalén, y cómo los líderes de Israel han resistido a Dios y a sus mensajeros a lo largo de la historia. Esteban recorre la historia de Israel para demostrar que el pueblo ha rechazado repetidamente a los enviados de Dios. Le hace un llamado a Abraham en el versículo 2:8, rechazo de José por sus hermanos en el versículo 9. José es vendido y exaltado en Egipto en el versículo 9 al 16. Y en el versículo 4, la multiplicación del pueblo en Egipto y la amenaza del faraón en el versículo 17 y 28. Es cuando allí mandan a matar a los niños y viene el nacimiento de Moisés y Elías. Aquí vemos que Esteban nos recuerda que la verdadera relación con Dios va más allá de rituales o lugares sagrados. Es una cuestión del corazón. Al repasar la historia de Israel, nos invita a reconocer que en ocasiones también nosotros cerramos el corazón al mensaje de Dios. Su valentía y fidelidad, incluso ante la muerte, son un ejemplo de cómo debemos vivir con convicción y verdad, confiando en la presencia viva de Cristo, incluso en medio del rechazo. Ahora vamos a hacer una breve reflexión sobre todo lo leído, sobre todo lo que sucedió con Esteban cuando su defensa, ya leímos todo lo que él recorrió la historia, ¿verdad? Desde Génesis de José, el rechazo de Moisés y hasta el rechazo de nuestro Señor Jesucristo. También fue rechazado. Todos ellos, así Esteban, ¿verdad? Fueron rechazados. Y entonces, ¿qué nos invita hoy en día a todos nosotros? Primeramente, conocer la palabra fortalece nuestra fe. Esteban conocía la palabra de Dios, leía las escrituras, ¿verdad? Mencionó todo lo que decían las escrituras. Entonces, Esteban no improvisó, habló desde una fe bien fundamentada en la historia de Dios con su pueblo. Hoy más que nunca necesitamos como creyentes conocer las escrituras con profundidad. Número 2, Dios no está limitado a templos o estructuras religiosas. La presencia de Dios se manifestó a Abraham en Mesopotamia y a José en Egipto. Y hoy en día sabemos que la presencia de Dios actúa donde hay corazones dispuestos a rendirle honra y gloria, donde hay obediencia y no solo religión. Número 3, la fidelidad a Dios puede traer rechazo, pero también gloria. La fidelidad de Esteban mostró a todos a quienes él había hablado la verdad, que habían sido rechazados como José y Moisés. Inclusive nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue rechazado. Hoy en día también encontraremos el mismo rechazo,
pero eso no nos debe detener para predicar su palabra y seguir siendo fieles, y algún día tendremos nuestra recompensa si no desmayamos. Número 4. La oposición no cancela el propósito divino en tu vida. José fue vendido y Moisés nació bajo amenaza, pero ambos cumplieron el plan de Dios. Las circunstancias adversas no definen tu destino si Dios está con nosotros. Número 5. Responder con verdad y mansedumbre impacta más que pelear. Esteban enfrentó mentiras, pero respondió con verdad, sabiduría y calma. Hoy en día necesitamos como creyentes no reaccionar con enojo, sino con la verdad dicha, con firmeza y amor. Número 6. Dios obra incluso en tiempos oscuros y difíciles. En medio de la opresión en Egipto, Dios levantó a Moisés. De igual forma, hoy en día, en los momentos más difíciles de nuestra vida, Dios está ahí sosteniéndonos con su mano poderosa. Número 7. El plan de Dios se cumple aunque parezca tardar. A Abraham le fue prometida una tierra que no vería en vida, pero Dios cumplió. Debemos confiar y saber esperar, aunque no veamos resultados tan pronto como deseamos. Dios está obrando fielmente y cumpliendo sus promesas. Y número 8, Dios usa personas comunes con corazones dispuestos. Esteban no era un apóstol, sino un servidor lleno del Espíritu Santo. Hoy no necesitamos títulos para ser usados por Dios, sino servicio, entrega, disponibilidad, humildad y una vida consagrada. Ahora mi hermanita Linda nos dirá la conclusión. Como conclusión, hermanas, tenemos que Esteban no ocultó ni tampoco suavizó la verdad de Dios, ni siquiera bajo la pena de muerte, sino que siguió fiel a su Señor, demostrando cuando proclamaba el mensaje de verdad. La fe, la lealtad y el amor de Esteban demostró cómo proclamó el mensaje del Señor. La verdad merece ser imitada, todos los que se consideran siervos de Dios. En Mateo 5:12 nos dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Gracias, hermanita Linda. Y bueno, por nuestra parte es todo. Esperemos que seamos como un gran ejemplo de Esteban, ¿verdad? Que aunque nosotros seamos rechazados, sigamos proclamando la palabra de Dios, y que tengamos también, es muy importante, escudriñar las Escrituras, porque así podemos tener defensa hacia otras personas, ¿verdad? Nos encontramos que... para finalizar, nuestra hermanita Linda nos hará la oración. Sí, y también, hermanitas, ¿qué aprendemos hoy de este mensaje? ¿Y qué aprendemos de Esteban? Esteban caminó en la visión de Dios hasta el final, hasta la muerte. Así nosotros estamos invitadas a caminar en la visión de Dios, llevando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a toda criatura, porque es el mandamiento que tenemos que seguir. Y esa es la invitación para todas, o sea, no nos cansemos de predicar el evangelio, que al final vamos a tener nuestro galardón. Vamos a orar para despedirnos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, porque tú mereces todo. Te damos las gracias porque nos has permitido
abrir tu palabra, leerla y meditarla, Señor. Pero te pido que pongas en cada corazón de nosotros ese entusiasmo, que todo lo que hemos aprendido lo apliquemos, no solamente lo escuchemos, sino lo pongamos por obra, que vayamos y también a las almas perdidas, a predicarles el Evangelio y traerlo al reino de los cielos que ya se ha establecido aquí en la tierra, que usted ha dejado acá en la tierra, para que todos juntos alabemos y glorifiquemos su nombre. Señor, gracias te damos por todo lo que has hecho por nosotros, porque nos has tenido aquí, porque nos permitiste levantarnos y ver un día más de tu hermosa creación. Gracias, Señor, porque no te olvidas de nosotros en ningún momento. Todas esas cosas te las agradecemos, te las alabamos, te las glorificamos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. Amén. Ahora sí, como... Invitación al Señor. Para la próxima, dentro de 15 días, les esperamos, que le toca el tema, la continuación de defensa de Esteban y muerte, a la hermana Sara, a Lulú y a la hermana Francis.